La película en español es narrada por Damian Bashir, con voces adicionales de Alma Martínez y José Ronstadt. Estamos caminando por una de las calles de Immokalee. Es un pueblo que, te digo, alimenta a gran parte del país durante el tiempo de invierno. Que nosotros aquí producimos millones y millones de dólares durante la temporada. Pero esa riqueza no se queda para nosotros, no se queda para los trabajadores del campo. Este tráiler que está aquí a mi espalda es uno de los tráilers regulares donde viven los trabajadores durante la temporada. Como te decía, ahí en ese tráiler pueden llegar a meterse hasta 15, 16 personas, porque la renta es excesiva. Nosotros vivimos como mascotas bien apretados en las casas, pues. Todos los que rentan aquí en Immokalee, todos así están. Espera. Son como un mes que estamos yendo así por eso de las 5 de la mañana para ir a dejar al niño con la bebecita. Y regresamos hasta las 8 y lo recogemos. Llegas aquí como a las 7, 7:30 y tienes que esperar por varias horas hasta que se seque el rocío de las matas. Ese tiempo no está uno ganando. Empieza uno a ganar hasta cuando ya llena una cubeta. Si te quedas, pues ahí te dejan, tienes que correr más para avanzar. Mucha gente no lo aguanta porque es demasiado calor. Uno a veces llegaba a sentir hasta la brisita del pesticida que estaban rociando allá para acá.
se sentía bien. No te dicen los riesgos de todo eso. Una de las cosas más difíciles es darte cuenta de lo poquito que significas para las personas para quienes trabajas. Este cheque durante todo el día, $42 con 27 centavos. Durante todo el día, de las 5 de la mañana que sale de la casa y regresa hasta las 8. Los trabajadores del campo no somos pobres en este país. Estamos jodidos. Creo que la agricultura es la espina dorsal de los Estados Unidos. Y cuando tienes una industria tan grande, tienes que poner atención a su fuerza laboral. La historia del trabajo del campo en los Estados Unidos es una historia de explotación. La plantación y el gueto fueron creados por aquellos que tenían poder, tanto para confinar a aquellos sin poder, como para perpetuar su falta de poder. Toda mi vida he sido impulsado a derrumbar un sistema laboral agrícola en este país que trata a los trabajadores como si no fueran seres humanos importantes. Estas personas han sufrido tremendamente y crecido mucho más lenta y económicamente que ningún otro sector de nuestra sociedad. Las pésimas condiciones de los trabajadores motivaron a mi hermano a acabar con los abusos, pero muy poco ha cambiado. Sus condiciones laborales son miserables, pero la mayoría tienen miedo de ser despedidos, puestos en la lista negra o ser entregados a oficiales de inmigración. Es terriblemente importante que entendamos cómo es que en el año 2008 la esclavitud puede existir y cómo los trabajadores pueden ser tratados tan mal. La mayoría de las personas no se dan cuenta que están conectados con este sistema cada vez que compran frutas y vegetales. Todas las frutas y vegetales llegan a los supermercados a través de la cadena de surtidores. Un sistema complejo de distribuidores, agricultores y trabajadores agrícolas. Los supermercados imponen las reglas de esta cadena de surtidores, los precios que pagan los consumidores, cómo los agricultores producen, cómo se ven y saben los cultivos y al final de cuentas cuánto dinero queda para pagar a los trabajadores que están en la parte más baja de esta cadena. Mientras los trabajadores que cosechan los productos viven por debajo del margen de pobreza, estas corporaciones masivas generan $500 billion cada año en los Estados Unidos solamente. Una industria de supermercados hace todo para que no seas recordado de dónde viene tu comida. Si unas cuantas compañías decidieran que quieren eliminar la pobreza y la explotación de los trabajadores agrícolas, podría ocurrir muy rápido. Centavos más sobre las compras de frutas y vegetales pueden eliminar este problema. La comida para mí significa vida. Significa memorias. De lo que recuerdo de mi abuelo cuando era niño, es que el que me decía que nunca me debería sentir mal por comprar un plato caro de comida de vez en cuando. Que trabajamos en esta vida para no tener que preocuparnos sobre la comida. A veces como trabajadores no comemos porque vivimos en una situación donde vivimos al día.
vivir con hambre mientras estás trabajando. Esa no es una manera digna de vivir. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es poder establecer el cambio. La Coalición de Trabajadores de Immokalee es un grupo pequeño de pescadores de tomate del pasado y del presente, dedicados a acabar la pobreza y la explotación de los trabajadores agrícolas. El programa de comida justa de la coalición demanda que los grandes compradores de tomate reconozcan su dependencia en los trabajadores agrícolas y que hagan dos cosas: que paguen a los trabajadores 1 centavo más por cada libra de tomate que cosechen, lo que duplicaría los sueldos, y que ayuden a erradicar cualquier clase de abuso en los campos. La campaña más reciente de la coalición es contra Publix. Publix es el comprador de tomate más grande de Florida y una de las cadenas de supermercados con mayor ganancias en el mundo. ¡Coalición, presente! Vámonos a escribir la historia, señores. No me detengan porque voy flaco. Hemos tratado de diferentes maneras de comunicar con Publix directamente. Con una marca de un supermercado donde tú puedes dirigirte y saber que hay productos producidos en condiciones laborales justas. Hemos mandado cartas, hemos ido a sus tiendas. Hasta el día de hoy no lo hemos logrado. Así que el último recurso que estamos utilizando en este momento es empezar este ayuno en las oficinas centrales de Publix. Publix se ha negado a reunirse con la coalición para discutir el programa de comida justa. Así que la coalición está lanzando una huelga de hambre de 6 días en frente de las oficinas de Publix. Una reunión con ellos es todo lo que la coalición quiere. Si Publix simplemente acepta hablar, la huelga termina. Queremos que Publix paga 1 centavo más por libra de tomate que compra, y esto que vaya directamente al trabajador que hace el trabajo en el campo. Publix ha estado consciente de nuestra campaña por un tiempo y ha decidido no responder a las condiciones terribles y a los abusos injustos que ocurren dentro de su cadena de surtidores de tomate. Y por eso estamos aquí, a demostrar a Publix que sí podemos hacer cualquier cosa para lograr lo que son los derechos de los trabajadores. Creemos que tal vez hoy un ejecutivo ahí dentro está comenzando a pensar que sentarse con los trabajadores agrícolas puede ser algo bueno. Los trabajadores no tenemos dinero para pagar sumas millonarias para poner publicidad como Publix lo hace en la televisión o en la radio. Pero sí tenemos nuestros cuerpos que podemos usar para mandar nuestro mensaje afuera. Nada que es justo para la sociedad ha venido regalado. Siempre alguien lo ha tenido que demandar. Y nosotros estamos haciendo eso, demandando una vida digna para nosotros. Esto es Immokalee, 1960. Esta es la situación de un trabajador del campo. Esto es como los seres humanos que cosechan la comida para las personas mejor alimentadas del mundo son contratadas. Esta es una historia americana que comienza en Florida. Tiene que ver con hombres, mujeres y niños que cosechan los productos agrícolas en este país, el mejor alimentado del planeta. Estas son las personas olvidadas, los desprotegidos, los de poco estudio, los de pobre vestimenta, los desnutridos. Este es un reporte de CBS, la cosecha de la vergüenza.
La cosecha de la vergüenza fue presentada en un tiempo de prosperidad estadounidense increíble, donde había una noción de que la depresión había quedado atrás y que los Estados Unidos se estaba convirtiendo en el país más rico del mundo. Y Edward R. Murrow le recordó a los televidentes que había una pobreza y explotación terrible oculta a la vista. Un agricultor vio esto y dijo: antes éramos dueños de nuestros esclavos, ahora los alquilamos. Pues parece que tienen un poco de gitano en su sangre. Les gusta. Muchos de ellos no harían nada más, no saben algo diferente. Es todo lo que quieren hacer. Les encanta. Creo que sería fácil demonizar a los agricultores o rancheros y hacerlos responsables por los salarios pobres de los migrantes. Esto tal vez hubiera sido verdad en algunos casos hace 30 o 40 años, pero eso no es realmente el problema hoy en día. Si quieres cambio, tienes que ver a las personas que tienen el verdadero poder para mejorar las vidas de los trabajadores agrícolas, y esas personas son las de mero arriba. Los trabajadores agrícolas son la base de una cadena masiva de surtidores que incluye agricultores y distribuidores, pero que es dominada por la industria de comida rápida, de servicio de comida y por supermercados como Publix. El poder de los supermercados tiene sus raíces en sus ingresos brutos. Ellos ganan más que Monsanto, Goldman Sachs, Microsoft y Apple. Cuando hablas de cadenas de supermercados, es muy fácil que ellos intimiden a los pequeños agricultores. Ellos están siendo vistos como villanos y saben que están siendo vistos así, pero sus manos están atadas. Es un mundo muy difícil para la mayoría de los agricultores. Ciertamente hay una visión nostálgica del pequeño agricultor de familia, donde hay mucho más control de a quiénes le pagaste y cuánto recibieron. Creo que ahora hay un sentido de que todos están profundamente interdependientes en toda esta cadena de surtidores. A la agricultura le está yendo muy bien con tal de que no seas un agricultor. Ha habido tanta desconexión en los últimos 30 años entre el punto final de venta y la mera producción. Alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas? Yo les digo, y es casi como una broma porque sabes que no hay muchas personas de mi edad haciéndolo. Pero es algo tan genial, ves algo crecer todos los días. El cultivo de tomate comercial en la Florida es esencialmente un juego de apuestas altas. Si todo sale bien, si las condiciones están bien, si no hay mucha competencia de tomates que vienen de México, se puede ganar mucho. Pero si hay una helada, así como sucede casi cada otro año, pueden quedarse sin nada. Todos los mayores dicen que nunca había estado tan mal. Nunca lo habían visto tan mal. Mi papá lo ha estado haciendo por 28 años y dice que es lo peor que ha visto. Esta temporada ha sido tan dura que si continúa así, vamos a tener que cerrar. Tienes este sistema donde los supermercados tienen un enorme poder de compra. Con su existencia, ellos le dan forma a todo el sistema. Pero a pesar de tener ese poder, los supermercados no quieren cultivar la comida ellos mismos. Ciertamente no quieren ser los que contratan a los trabajadores agrícolas. No quieren tomar el riesgo de producir las comidas que son entregadas a sus consumidores. Al principio de la temporada, Jacob vendía sus tomates a través de un contrato que firmó con un supermercado. Pero el supermercado pronto pudo comprar tomates de México a un precio que Jacob jamás podría igualar. Ahora le costaría a Jacob mucho más dinero cosechar y empacar su cosecha que dejarla echarse a perder. Es bien feo decirles a 60 personas de aquí y a 100 personas del otro campo que no tenemos trabajo para ellos.
Trabajan todo el año, plantan las plantas y las estacan y las amarran y las apodan y hacen todo lo que está involucrado, y cuando viene el tiempo para comenzar a ganar dinero, que básicamente es cuando están cosechando, ahora ni siquiera podemos cosechar. Nos cuesta 3 veces lo que nos costaba hace un poco más de una década cultivar tomates. ¿No ves eso traducirse en una diferencia al nivel de la venta final? En las últimas 3 décadas, mientras los costos de producción como semillas, insecticidas, fertilizantes, maquinaria y combustible han aumentado, los supermercados han exigido a los agricultores que mantengan sus precios, viendo reducidas sus ganancias dramáticamente. Los supermercados no siempre han tenido tanto poder en... La industria de supermercados se mantuvo relativamente estable a través de los 60s y 70s. Después, en los 80s, Walmart decide entrar al negocio de comestibles. Walmart toma el modelo liderado por Kroger, Publix y algunos otros en la década de los 70s y realmente reescribe las reglas. Walmart entra en escena y pone de cabeza el sistema, comprando en cantidades mayores y ofreciendo productos a los consumidores a precios drásticamente bajos. Para poder competir con los precios de Walmart, la industria se vio forzada a compactarse, dejando solo a unos cuantos competidores grandes en una industria que antes tenía cientos. Cada una de las cadenas de supermercados de Publix, a Kroger, a Stop & Shop y Giant, no solo Walmart, todas hace 30, 40 años o no existían o apenas comenzaban. Pero en el espacio de esas pocas décadas se han convertido masivas en gigantes de $25,000 millones. Ya que cientos de agricultores tienen solo unos cuantos supermercados a quienes venderles sus productos, estos supermercados adquirieron un poder enorme sin precedente en la historia. Cuando una compañía puede dictar la estructura de precios por debajo de toda su cadena de surtidores, ya no existe un mercado libre. Los economistas le llaman a este mercado no libre, un monopsonio. No son los supermercados diciéndoles a los trabajadores en los campos tienes que hacer esto. Son los supermercados con contratos con los dueños de los campos y otros intermediarios que tienen que resolver cómo cumplir con esas demandas. Los compradores crean esta presión que hace imposible que la industria trabaje de una manera normal. Para poder producir más, tienes que empujar a los trabajadores a trabajar más rápido por menos pago. Entonces, si lo piensas, ellos están creando la pobreza de Immokalee, así que ellos tienen la obligación de ayudarnos a eliminarla. Es una cadena de surtidores y todos están vinculados juntos, pero el tintineo de un lado de la cadena nunca se conecta realmente al que está al otro lado. Gerardo, ¿te puedo preguntar cómo te va hoy? Estoy muy bien. Sí, estaba un poco cansado ayer cuando terminamos el día, pero esta mañana estoy muy animado. Yo estoy esperando a que Publix haga lo correcto. En los últimos días, desde que empezamos el ayuno, han estado tratando de hostigarnos con la policía, pero realmente nosotros estamos todos bajo la ley, tenemos los permisos necesarios para estar aquí y no hemos causado ningún problema a nadie. Voy a escribir una canción de los policías rentados. Sí. Vamos a escribir estilo corrido. Dos policías rentados guardaban la calle entrada donde estaban, donde había ejecutivos que no les importaba nada. Eran la cuica rentada. Ándale, así será. Publix fue fundado en 1930 por George Jenkins, un empresario de Florida.
Como Sam Walton, el fundador de Walmart, Jenkins comenzó con una sola tienda y construyó un imperio multibillonario. Hoy en día, Publix tiene ventas anuales de casi 30 billones y la compañía se ha convertido tan exitosa en Florida que 3 de cada 4 personas en el estado viven a no más de 2 millas de distancia de un supermercado Publix. Cuando vives aquí en Florida, Publix es básicamente la tienda de comestibles. Donde comprar es un placer. No es solo algo que decimos, es todo lo que hacemos. Y parte de lo que hace comprar un placer es ahorrar dinero. Publix tiene una buena reputación por preocuparse por sus propios consumidores y sus empleados. Por muy bueno que sea tener una mano extra, es genial tener una feria extra también. Pensarías que preocuparse por los trabajadores no sería un salto tan grande. Publix, donde comprar es un placer. Había un estanque entre donde la colisión estaba teniendo su ayuno y las oficinas centrales. Y los empleados salían durante sus horas de almuerzo y se sentaban a mirar a estas personas. Al parecer iban a almorzar mientras observaban a personas ayunando. Es irónico, en la peor manera. Publix gasta cientos de millones de dólares postrándose como tu tienda amistosa en tu vecindario. Somos tus vecinos. Y aún así no hablan con parte de la comunidad que son muy sus vecinos, las personas que piscan sus tomates. El salario de uno como trabajador varía mucho, de semana a semana. Si te va bien, en una semana tal vez puedes ganar unos 300, 400 dólares. Pero en la siguiente semana tal vez vas a ganar solamente 50 o 100 dólares. Entonces, solamente como por año se puede imaginar, entre 10,500, 12,000, 13,000 dólares en todo el año. Básicamente les pagan por cubeta piscada. Las llevan a un camión, las avientan a una persona arriba en el camión que bota los tomates adentro y después él les entrega una ficha. Al final del día se cuentan las fichas. En una jornada normal de labores, los trabajadores piscan, cargan y botan cerca de 4,000 libras de tomates, ganando aproximadamente 40 dólares por día, o un poco más de 1 centavo por cada una de esas libras. Por eso, la coalición está pidiendo a Publix que pague solo 1 centavo más por libra para duplicar los salarios de los trabajadores agrícolas. Esto le costaría a Publix solo $1 millón más de sus ganancias anuales de 2 billones. Si Publix decidiera no absorber estos costos, una familia de 4 tendría que pagar 44 centavos adicionales por año por sus tomates. En este país existe un nivel de pobreza. Ver que tú al fin del año no llegaste ni a ese nivel de pobreza. Uno es pobre porque está haciendo ricos a otros. Creo que es tiempo de cambiar esa imbalanza de poder que también existe y de la responsabilidad de todas estas corporaciones que por años solamente lo que les ha interesado es hacer dinero y dinero y dinero. Tu enemigo primero te ignora y tal vez se ríe de ti. Después pelea contigo, pero al final ganas. Y Publix yo creo que está en medio de ignorarte y pelear con uno. Sabemos que tarde o temprano vamos a estar en la mesa y vamos a tener que llegar al acuerdo. Nos enfocamos en la industria del tomate porque trabajamos ahí. No quiere decir que no hay problemas en la cosecha de chile, en la cosecha de pepino.
Hay problemas en esas otras producciones, en otros trabajos. Cada quien tiene su propia realidad en su propio terreno. California produce más frutas y vegetales frescas que cualquier otro estado. Tiene más trabajadores agrícolas migrantes que cualquier otro estado. Un cierto tipo de explotación de labor migrante que fue perfeccionada en California. Entonces creo que si realmente vas a entender el trabajo agrícola en los Estados Unidos, tienes que entender lo que ha sucedido en California. La economía agrícola de California siempre ha dependido de los salarios excesivamente bajos de sus trabajadores. Primero, los sacerdotes de las misiones esclavizaron a los nativoamericanos. Evolucionó después en una fuerza laboral primordialmente latina, reclutada legalmente de México. En los 60s, esta fuerza laboral, después de siglos, encontró una voz poderosa para el cambio. En 1965, los trabajadores del campo dijeron: estamos hartos de ser los trabajadores peor pagados en Estados Unidos. Estamos hartos de ser explotados y se fueron a la huelga. César Chávez era un trabajador agrícola que se cansó del abuso de los trabajadores agrícolas en los campos de lechuga en California y ayudó a crear el primer sindicato de trabajadores agrícolas en los Estados Unidos, la Unión de Campesinos. Y la unión tuvo un impacto profundo en mejorar las vidas de los trabajadores agrícolas en todo California. Los trabajadores agrícolas se dieron cuenta del poder que podían obtener organizando un sindicato. La Unión de Trabajadores del Campo pronto logró aumentos de salario históricos y apoyo a nivel nacional para los derechos de los trabajadores agrícolas. En su campaña para presidente en 1968, Robert Kennedy visitó California y terminó una huelga de hambre histórica con César Chávez. ¿Cuál fue su conversación con César esta mañana? Solo hablé sobre hoy y que él tiene esperanza de que los esfuerzos de tantos de ellos van a ser exitosos. Yo fui cofundadora de la Unión con César. Yo fui la capitana de huelga, de piquete, organizadora, directora política y negociadora. Hubo un tiempo que pudimos organizar 100,000 trabajadores agrícolas. Y después, claro, hubo mucha hostilidad contra el sindicato. Muchos de sus contratos se perdieron y no los pudimos recuperar. Durante los 80s, un gobernador republicano de California hizo más difícil que los trabajadores agrícolas pudieran organizarse, debilitando la unión. Los salarios bajaron y las condiciones empeoraron, aún en la región agrícola más rica del estado, Napa Valley. Sin una organización para defender los derechos de los trabajadores agrícolas, estos son vulnerables de explotación. El condado de Napa es Edén. No hay otro lugar en el planeta donde tienes todos los variables necesarios para producir consistentemente el vino más excelente del mundo. No existen en ningún otro lugar del mundo. Es un lugar ideal para cultivar todo tipo de variedad de uva. Somos la región principal del cultivo de vino. Somos insuperables. Le decía a mi personal que somos básicamente agricultores finos. Yo amo los tomates, amo las fresas, pero creo que el vino es un poco más elegante.
La industria de vino puede ser una proposición financiera buena para un agricultor de vino. Es el producto agrícola final con el valor más alto en el estado de California. Cuando vas a comprar una botella de vino por 40, 150, $200 la botella, el costo del trabajo que te trae esa botella de vino es cerca de 25 centavos. El panorama puede ser bello en Napa y en la costa de Florida, pero muchas veces la belleza de ese panorama disfraza esta pobreza increíble que está ahí. Yo he visto la evolución del Valle de Napa de primera mano. Lo que me trajo al Valle de Napa es mi padre. Él fue el presidente de la Unión. Eran tiempos muy diferentes a los de ahora. Hoy en día tenemos dos culturas que coexisten, pero raramente hay un puente. Todavía hay un cierto sentido de ellos y nosotros. La belleza del Valle de Napa, el clima y todos los vinos maravillosos y la comida deliciosa ha resultado en la desaparición de vivienda asequible, porque todos quieren vivir en el Valle de Napa. Tenemos de 65, menos de 5 empleados que viven en el valle. Tienen que viajar de distancias largas. Existen más millonarios en Napa que personas desempleadas. Siempre es difícil encontrar vivienda asequible, pero durante la temporada de cosecha, cuando la población de trabajadores agrícolas en Napa se multiplica, es casi imposible. La vivienda ha sido el tema social número 1 en el condado. Más personas vienen a nuestra puerta buscando vivienda que consuelo espiritual. Me ha estado, también estuve un tiempo viviendo en el río. Rentando una casa te vale casi 1,800. ¿A dónde vas a sacar 1,800 si estás ganando casi como 350 por semana? Estas personas no son vagabundos. Son personas que están trabajando 8, 10, 12 horas al día y aún tienen que dormir afuera debido a los salarios bajos y la ausencia de vivienda asequible en Napa. Puedes tener apartheid legal que dice que si eres una persona de color no puedes vivir aquí en esta comunidad. O puedes tener apartheid económico. Cuando se termina su jornada, tienen que ir a vivir a otro lugar. Esta pobreza rural está escondida a la vista. Estos son trabajadores pobres trabajando a media milla de las casas más caras y resortes más lujosos de los Estados Unidos. El sabor del Valle de Napa es la mejor fiesta para los vinateros del Valle de Napa. Es difícil describir lo que ocurre en este lugar porque es tan animado. Tenemos una subasta cada año que recauda millones de dólares. Haz una oferta alta, haz ofertas frecuentemente. Es todo para la caridad. Cuesta hasta $100,000. ¿Quién va a venir con 120?
Queremos traer toda nuestra fortuna de regreso a las personas que realmente viven aquí y realmente necesitan el beneficio de estas subastas. Es una gran combinación de personas que trabajan para hacer la calidad de vida mejor para todos. De acuerdo con la Asociación de Viticultores del Valle de Napa, en las últimas décadas la subasta ha recaudado cerca de $4 millones al año. Creo que es grandioso si alguien quiere donar dinero a la caridad que ayuda a los trabajadores agrícolas. Pero al final de cuentas no estamos hablando de caridad. Estamos hablando de miles de trabajadores que son responsables de la industria multibillonaria en Napa. Tienen el derecho a ser bien pagados. Yo crecí en un pueblo muy pequeño donde todos somos indígenas. Escuché que en los Estados Unidos yo ganaría suficiente dinero para estudiar y eso no pasó. Yo vine aquí en el año 2000 y tuve que pagar un poco más de $2,000, dinero americano, para pagar al coyote que trae las personas ilegalmente a los Estados Unidos. Hoy en día existen unos 3 millones de trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. Probablemente una mayoría significativa de esos trabajadores agrícolas son indocumentados. Ser indocumentado significa que no tienes que tener las protecciones completas de la ley. Así que es muy posible que evites cuestionar condiciones laborales injustas y hasta ilegales, porque corres el riesgo de que tu empleador tal vez busque deportarte. En 1994, 4,5 millones de personas vivían en los Estados Unidos que fueron nacidos en México. En el 2008, la población nacida en México en los Estados Unidos se multiplicó por 3. En gran parte debido al desplazamiento de trabajadores y agricultores en México por los grandes cambios económicos. En 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en efecto, eliminando muchas restricciones de comercio entre México y los Estados Unidos. Causó que los precios de cultivo como el maíz y el café se desplomaran en México, llevando a muchos agricultores a la bancarrota. Un tractor en llamas en la Plaza de la Revolución de la Ciudad de México, parte de un último esfuerzo por los campesinos mexicanos que dicen que sus medios de sustento se están desvaneciendo. La pobreza en los campos están empujando a más futuros migrantes a buscar empleo en los Estados Unidos. La migración no es una opción voluntaria. Obligamos a las personas hacia la inmigración. La gente viene aquí porque aquí es donde está el trabajo y luego nuestra política de inmigración, yo creo que deliberadamente hace que su trabajo sea barato al negarles un estatus legal. Ángel nació y creció en Oaxaca, una de las regiones más pobres de México. Después él sembró café en la finca de su familia, pero el TLC ayudó a que la familia quedara fuera del negocio. Así que Ángel vino a los Estados Unidos. El precio del café bajó tanto que no tuvo sentido trabajar todo un año y al final de la temporada recibir nada a cambio. Ángel había sido trabajador agrícola casi una década cuando conoció a Caitlin, con quien comenzó a trabajar para crear un rancho de pollos orgánicos. Yo estaba jugando fútbol y nuestro amigo lo trajo al partido. Y él no hablaba mucho inglés en ese tiempo y yo no hablaba mucho español. Y dijimos algo como, hola, mucho gusto. y fue todo. Sí, comenzamos a salir. Yo le traía una caja de fresas que coseché yo mismo y muchos vegetales. Sí, me llegaba a mi puerta en vez de traer un ramo de flores, traía brócoli. Era lindo. Ella es nuestra perra guardián Migra.
La nombramos así en broma porque migra significa patrulla fronteriza y el trabajo de la patrulla fronteriza es perseguir a los coyotes y ese es el trabajo de ella. Por eso le llamamos migra. Migra, ven acá. Ángel ha vivido durante 15 años en los Estados Unidos y ha estado casado con Caitlin durante 3, pero aún no ha podido obtener estatus legal. Casi todas las personas saben que la mayoría de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos vienen aquí de otros países. En este momento tenemos una actitud pública muy esquizofrénica, donde por un lado dependemos del trabajo de ellos para poner comida en la mesa y a pesar de eso son demonizados por el hecho de haber nacido en otro lugar. No puedes encontrar ciudadanos estadounidenses que estén dispuestos a hacer ese tipo de trabajo. No les puedes pagar lo suficiente para que trabajen tan duro y de esta manera física. Creo que definitivamente existe un espacio para un poco de gratitud hacia las personas que están haciendo el trabajo duro de cultivar la comida, sea quien sea. Existen 200 millones de personas en el mundo que están viviendo fuera de los países donde nacieron. Existe un flujo tremendo de trabajadores de países pobres a países ricos y esto se ha convertido muy importante para las economías de países industrializados, en parte porque es mano de obra barata. La gente a veces ve los temas de los trabajadores agrícolas como un tema de inmigración. Es más que un tema de inmigración. Es una cuestión de derechos humanos. Si ves la historia de la agricultura en nuestro país, comenzó con esclavitud. Comenzó con explotar al grupo más débil. Una reforma migratoria que no ve lo que son las raíces económicas de la inmigración, no creo que pueda ser tomada en serio. Cuando la esclavitud fue abolida, los agricultores fueron obligados a pagarles a los trabajadores, pero había suficientes personas dispuestas a trabajar por casi nada en los Estados Unidos. Los agricultores han usado ola tras ola de migración como una fuente de trabajo para hacer que el sistema funcione. Una y otra vez son personas de minorías étnicas. Es la búsqueda de los nuevos campesinos, constantemente buscando un nuevo grupo para explotar. Podemos acabar con ese ciclo creando salarios y condiciones laborales que son decentes. Los trabajadores de Immokalee no se rinden. La coalición de trabajadores de Immokalee se están enfocando en Publix. Diciéndole a Publix que quieren que pongan a la gente antes que las ganancias. Los trabajadores están pidiendo 1 centavo más por libra de tomates para acabar con lo que llaman la cosecha de la vergüenza de Florida. Es simplemente trabajadores uniéndose por respeto. La coalición quiere que Publix venga a la mesa. Los trabajadores agrícolas creen que hacer progreso con Publix es crucial para lograr acuerdos con otras grandes cadenas de supermercados a través del país. Los trabajadores de Immokalee fueron rechazados en la puerta de las oficinas centrales de Publix cuando intentaron hablar con el CEO sobre los salarios. Publix dice en su declaración oficial, desde que la coalición se acercó hace 3 años, hemos visto este tema como una disputa laboral. Publix paga un valor justo del mercado por los tomates. Vemos esto como una disputa laboral y no nos involucramos. Dice que es la responsabilidad de sus surtidores monitorear las condiciones laborales y manejar su fuerza laboral. Lo que Publix está diciendo no es correcto porque ellos son los que tienen el poder para controlar el mercado. Es una cadena. Todos están conectados. Publix está arriba y las decisiones que toman o no toman pueden crear condiciones terribles en la parte inferior de la cadena.
La lucha por los derechos humanos fundamentales no está limitada a los campos aquí en los Estados Unidos. Los trabajadores en la base de cualquiera de estas cadenas de surtidores masivas que existen en todo el mundo enfrentan las mismas luchas. Por lo menos 180 personas han muerto en un incendio masivo en una fábrica de ropa en Bangladesh. Estalló el fuego mientras cientos de trabajadores estaban en su turno de horas extras, produciendo ropa para algunos de los grandes vendedores estadounidenses, incluyendo Walmart. Ahora Walmart está acusando el uso de esta fábrica a un surtidor corrupto. Y la culpabilidad de Walmart es enorme. Ellos son el comprador más grande de Bangladesh, así es que ellos hacen el mercado. ¿Por qué considerarías poner a seres humanos en un edificio que puede derrumbarse? Porque al final de cuentas, ellos no son personas para ti. Ellos son solo un medio para hacer ganancias. Es todo lo que son. En el siglo XXI, la responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores tiene que ser compartida por las corporaciones que controlan dónde los trabajadores laboran. Y poco a poco estamos viendo compañías multibillonarias obligadas a reconocer su propia responsabilidad y a cambiar la manera en que hacen negocios. Después de serias acusaciones de horas extras forzadas, después de que explosiones y químicos mataron y lastimaron a trabajadores allá, el gigante de la tecnología Apple y su fabricante Foxconn acordaron responder a las violaciones afectando a los trabajadores que hacen sus productos en China. No importa si son computadoras o los campos aquí en los Estados Unidos, violaciones de derechos humanos en la base de tu cadena de surtidores son tu responsabilidad. Los trabajadores están sufriendo en la base. Publix está creando esa miseria. Hay muchos que apoyamos en el pueblo de Immokalee y muchos de los trabajadores agrícolas se benefician de la generosidad de las caridades de Publix. Esto es justicia y no caridad. Porque nosotros nos estamos ganando ese centavo. Dar caridad cualquiera lo puede hacer y sentirse bien con uno mismo. Pero dar justicia a alguien que te la ha estado demandando, pues es más difícil aceptarlo. El grupo de trabajadores promete mantener la presión en Publix. Aunque parece que están en un punto muerto, los manifestantes están confiados que su mensaje será escuchado. Los trabajadores en la base de cualquier cadena de surtidores de Estados Unidos tienen garantizado ganar el salario mínimo según el Acta Federal de Estándares Laborales del 38. Los trabajadores agrícolas en ese tiempo eran en su mayoría afroamericanos, fueron excluidos de esta ley. Tomó más de 40 años para que fueran incluidos en esta ley. Tienes que firmar. En una industria donde los días de pago ocurren en un estacionamiento y son administrados por intermediarios como contratistas, el robo del salario no es inusual. Aun cuando los trabajadores reciben el salario mínimo, permanecen muy por debajo del margen de pobreza. Sabemos que nuestra economía es más fuerte cuando recompensamos un día honesto de trabajo con salarios honestos. Pero hoy en día, un trabajador de tiempo completo que gana el salario mínimo gana $14,500 al año. Aún con el alivio de impuestos. Una familia con 2 niños que gana el salario mínimo aún vive bajo el nivel de pobreza. Esta noche, declaramos que en el país más rico del mundo, nadie que trabaje tiempo completo debería tener que vivir en pobreza. Y aumentamos el salario mínimo a $9 por hora. Cuando las personas han estado en la pobreza, no sienten que tienen voz para resistir porque sienten que ya fueron forzados a un sistema de clase que ha debilitado su voz. Los trabajadores que se quejan enfrentan la verdadera amenaza de ser despedidos y caer más por debajo del margen de pobreza. La supervisión por parte del gobierno es esencial,
pero es casi nula. Florida tiene 14 inspectores laborales para monitorear más de 40,000 compañías agrícolas. Es una tarea imposible responder a cada instante de abuso que ocurre en los campos. Es como tener todo el crimen que existe en la ciudad de Nueva York y tener 2 o 3 policías para abarcar todo el crimen. No van a poder hacer nada. Así es en los campos hoy en día. Es como crimen a lo loco en Nueva York sin policías. Solo un cuarto de la fuerza laboral en la agricultura son mujeres. Usualmente los dueños, los supervisores, los gerentes son todos hombres. Las mujeres están expuestas no nada más a sufrir acoso por parte de los trabajadores de las compañías, sino también por parte de los propios compañeros de trabajo. Por eso muchos casos que han pasado durante muchos años quedan sin que el abusador reciba castigo por el miedo de las mujeres que tienen de reportar. El acoso sexual es un problema que enfrentan las mujeres en todas partes. El 25% de las mujeres en Estados Unidos reportan casos de acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, en los ambientes aislados de los campos, este índice se eleva a cerca de 80%. Es una locura que cualquier persona sea acosada sexualmente. Pero al ver esos números, es una indicación de lo que pasa cuando tenemos mujeres que son pobres, que tienen niños y familias a quien dar de comer. Así es que pueden ser fácilmente acosadas porque necesitan el ingreso. Otras corporaciones llegan al acuerdo con... Para una mujer en el campo, es crucial poder denunciar lo que le ha pasado, pero poder después ver repercusiones y ver que alguien es hecho responsable por eso y ver justicia. Necesitamos sistemas que sean más eficientes y lleguen a la justicia de una manera más rápida e inmediata. En los últimos 5 años ha habido interés de ciertos senadores para investigar la explotación física y económica de los trabajadores agrícolas. Aunque no haya acción legislativa por el momento, hubo una audiencia informal en el 2008 para dar voz a los trabajadores agrícolas y exponer las peores violaciones de derechos humanos como la esclavitud moderna. Hoy estamos muy lejos de Immokalee, Florida. Gracias a la dedicación y trabajo duro de muchas personas, incluyendo la coalición de trabajadores de Immokalee, las condiciones que existen en los campos de tomate de Florida han salido a la luz. Estoy muy contento que Lucas Benítez, cofundador de la coalición, pudiera estar con nosotros hoy para dar aún más luz a este tema. Buenos días. Es un tremendo honor estar aquí hoy testificando en frente de este comité y en esta institución con tanta historia como lo es el Senado de los Estados Unidos, y les agradezco por esta oportunidad. A la misma vez, la razón por la cual estoy aquí hoy es muy preocupante. La triste realidad es que hay esclavitud en los campos de los Estados Unidos en el siglo XXI. Otros van a hablar aquí hoy más en detalle sobre la esclavitud moderna, pero quiero asegurar que los 7 casos que han sido descubiertos en las labores de la Florida son nada más la cima del témpano. Entre 1997 y 2010, más de 1,200 trabajadores agrícolas han sido liberados de la esclavitud moderna en el sur de la Florida. Algunos de estos trabajadores eran ciudadanos estadounidenses, y en 2007, un caso de esclavitud fue descubierto en Immokalee. Como el último caso de esclavitud. Estaba pasando aquí, en los 9 bloques que están cerca del parqueadero principal, pero nadie sabía. Dos hermanos, César y Giovanni Navarrete, dirigían una operación de esclavitud atrayendo a trabajadores pobres con la promesa de comida, vivienda y empleo. Sin que ellos lo supieran,
Los Navarrete estaban cobrando una cantidad exorbitante por alojamiento y comida. Por varios meses los trabajadores acumulaban enormes deudas falsas y amenazaban con irse. Como represalia, los hermanos Navarrete los golpeaban y los mantenían encerrados por la noche en un camión de U-Haul. Después de un año de esclavitud, un trabajador descubrió que había un pequeño hoyo en el techo de la U-Haul y entonces logró escaparse. Uno de ellos decidió o busco mi libertad o me voy a morir aquí. Entonces se atrevió a salir a pedir ayuda. El senador Sanders y yo estuvimos en Immokalee, Florida, en enero, cuando el Departamento de Justicia publicó su acusación en el último caso de esclavitud ahí. Aquí están algunos de los detalles de ese caso. 2 hermanos fueron acusados de amenazar, golpear y patear a trabajadores, atándolos a un poste, golpeándolos, encerrándolos en camiones de U-Haul, manteniéndolos endeudados, obligándolos a trabajar sin pago. La acusación pareciera como del año 1868, no del año 2008. Estos abusos son antiamericanos, son inaceptables y deben de terminar. Gracias. La ley establece que la esclavitud es un crimen. La ley establece que el acoso es un crimen. Pero aún vemos estas cosas pasando. ¿Por qué? No es cuestión de qué tan bonito se escucha en los libros. Es una cuestión de qué tan efectivos son los mecanismos para aplicar la ley. Nosotros somos el nuevo departamento de labor, para que se entienda. Tenemos un trabajo que hacer como comunidad. Nadie va a ponerle tanto interés a nuestra realidad, a lo que estamos haciendo para eliminar los abusos, más que nosotros como trabajadores. La película que vamos a ver ahorita es sobre la historia de los trabajadores en Immokalee. Es sobre la historia de la coalición de trabajadores de Immokalee. En pocas palabras, es sobre la historia de nosotros mismos en este pueblo. La coalición comenzó con unas cuantas personas reuniéndose en un salón de la iglesia católica local a principios de los años 90 para discutir las cosas que no estaban bien. Y de ahí fue creciendo poco a poco. Pero la lucha todavía sigue. Hasta que no tengamos la justicia, esto no para. ¿Quieres formar parte de la historia o quieres seguir siendo explotado otros 20 años? Depende de ti. La primera acción grande que hicimos como coalición de trabajadores de Immokalee era la huelga de 1995. Los trabajadores agrícolas de Immokalee llevan sus protestas a las calles y su ira y frustración es captada en cinta. Los trabajadores agrícolas se están uniendo más fuerte que nunca contra la violencia en los campos de vegetales del suroeste de la Florida y quieren mandar un mensaje a los patrones agrícolas que el abuso no será tolerado. Era bien interesante porque por primera vez nos juntamos todos para pedir el respeto y la dignidad que merecemos como trabajadores. La coalición organizó decenas de protestas entre 1995 y 2001, incluyendo una huelga de hambre de 30 días y una marcha de 230 millas para hacer un llamado a los agricultores locales para que aumentaran los salarios. Todo eso para tratar de traer a los rancheros a la mesa. Pensábamos que ellos eran el problema. No lo logramos. Los agricultores dijeron, no te podemos pagar más porque estamos siendo exprimidos igual que tú. Así que alguien en la coalición en una simple reunión dice, pues ¿por qué no llevamos nuestras demandas a los compradores? El problema sigue ahí, entonces tenemos que salir de alguna manera y cada día que pasa o cada año que pasa en que no se da un cambio, es tiempo que nos están explotando. Entonces por eso decidimos tocar en otro nivel.
coalición creó el programa de comida justa, que hizo responsables de salarios y condiciones justas a los grandes compradores de tomate en vez de los agricultores. Enfocaron esta nueva campaña en Taco Bell y su mascota, el chihuahua mexicano. Y fue de ahí que vimos también quiénes podrían ser nuestros aliados. ¿Y quién más que los consumidores? Señores, atención por favor. Taco Bell es parte de los sweatshops que hay aquí al sureste de la Florida. La coalición no solo demandó un centavo más por libra para los salarios, sino que creó un código de conducta para obligar a los compradores a responsabilizarse de las violaciones a los derechos humanos. Compradores como Taco Bell ya no podían comprar tomates de compañías que no cumplieran con este código. Pasaron 4 o 5 años en boicots, protestando, y eventualmente Taco Bell aceptó. Después de que Taco Bell entró al programa de comida justa, 10 compradores multimillonarios más entraron también, incluyendo a Burger King, McDonald's, Chipotle y Trader Joe's. Los trabajadores finalmente habían ganado influencia dentro del sistema. Una vez que comenzamos a enfocarnos en los grandes compradores, hubo algo que comenzó a cambiar en la industria. Nos convertimos en un pequeño problema para las corporaciones. Estas corporaciones gastan cientos de millones de dólares para crear una imagen, sea un payaso amistoso, o una niña con colitas pelirrojas, o un chihuahua que te habla. Y eso es lo que tienen en juego. Puedes ir a cualquier lugar de comida rápida, cualquier cadena de restaurantes, y estás comiendo un tomate de comida justa. Pero aún hay un agujero enorme. Y ese es las cadenas de supermercados. Bueno, pues así es. A las 12:30 vamos a ir con los horóscopos. Antes de irnos con esto, quisiéramos hablar de algo que es bien importante para todos los trabajadores. Gracias a los acuerdos que se han ganado con la campaña por comida justa, tienen el derecho de trabajar libres de acoso sexual y los derechos que tenemos, ¿verdad?, de vivir libres de esclavitud. Ellos están haciendo el trabajo. De ser algo imaginario hace un año, ahora es algo que existe en los campos y funciona exitosamente hoy en día. Desde su creación, el programa de comida justa ha significado $11 millones en centavos adicionales para los trabajadores. Ha creado un camino para que las mujeres reporten acoso sin miedo a castigo y ha eliminado la esclavitud en los campos participantes. Yo lo veo como una manera completamente original para abordar las relaciones laborales en la agricultura que nadie ha hecho de esta manera. Y creo que puede ser un ejemplo para otras industrias. Con los acuerdos que tenemos ya con las compañías, tú puedes acabar con toda esta situación. Como lo decimos siempre, cada trabajador es el policía de estos nuevos derechos. Acompañarlos a la protesta para presionar a Publix para que sea parte también de los acuerdos. Estos derechos se hacen más fuertes con cada nueva victoria. La verdad nosotros no entendemos por qué Publix no está aceptando sentarse a la mesa cuando ya el camino está hecho. Por primera vez, un ejecutivo de Publix aparece en la huelga de hambre. Shannon Patton, portavoz de Publix, está a solo 90 metros de los manifestantes. Se le ha advertido a Lucas que si intenta hablar con ella, será arrestado. ¿Qué pasaría si vas allá para hablar con Shannon? No, sí, te digo, yo sí podría ir, pero la cuestión es de que me van a llamar la policía. Porque lo que pasó es que cuando llegamos, la de la van se metió aquí
y nosotros bajamos y vino el policía para decirnos que no podíamos estar ahí. Si nos veían nos iban a arrestar. Vamos solo a pararnos en la orilla. Yo les señalo que vengan y pido que venga Shannon. Es solo dos personas hablando. Si tú vas y yo puedo hablar con ella aquí, así, sí. Si tú fueras ahí y preguntaras, claro, claro, absolutamente. Entonces yo creo que regreso. ¿Qué va a ser la primera cosa que le di? Primero que tenemos que hablar seriamente y llegar a una solución a todo esto. Ni ellos quieren que nosotros estemos aquí y ni nosotros queremos estar aquí lejos de nuestra familia. Pero nos han obligado ellos a estar aquí. El policía creo que ya lo está corriendo a él también. ¿Qué? ¿Está sorprendido usted? No, sorprendido no, porque es básicamente la actitud que ha mostrado Publix en los últimos 3 años de rechazo, y solamente quieren que escuches lo que ellos te dicen. Y como ahorita la Sanjay que entró allá para pedir que si podemos hablar, él queriendo hacer una acción buena, ya le rechazaron también. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que él no está aceptando sus mentiras. Entonces, cuando no le aceptan sus mentiras, se enojan y te botan. Y eso es lo que estamos buscando, justicia para los trabajadores. Publix, ven a la mesa, escucha nuestras razones, aprende de los trabajadores. Y entonces, Publix, estamos seguros, cambiará tu mente. No estamos en contra de Publix, estamos en contra de la injusticia. Publix, comprar contigo no es un placer, es una pesadilla. En esta campaña contra Publix hemos hecho de todo para tratar de pedir hablar con ellos. Todos nos enojamos. O sea, todos nos enojamos de ver de la situación, ¿me entiendes? ¿Qué le cuesta darnos el centavo? A los ricos con las manos vacías, socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Existe una larga y orgullosa historia de acciones pacíficas en este país. Lo que estas acciones creativas no violentas hacen es extraer el carácter esencial de la persona en el otro lado. Al ignorar a los trabajadores agrícolas, a gente de fe, a estudiantes que se han reunido y han hecho este simple sacrificio, Publix ha demostrado el tipo de desprecio que le han mostrado a los trabajadores agrícolas detrás de las escenas por décadas. Quieren seguir resistiendo. Pero no importa cuánto tiempo van a resistir ellos, nosotros aquí vamos a estar. Y vamos a seguir usando nuestra arma más fuerte que tenemos, que es nuestra realidad que vivimos en Immokalee.
Somos tal vez una gotita de agua. Y una gotita de agua rompe rocas. Estoy cansado, pero estoy aquí con mis 2 niños, mi esposa y mis padres aquí. Sí que estoy físicamente cansado, pero no en mi corazón, no en mi espíritu. Hace 44 años exactamente, Robert Kennedy había terminado una huelga de hambre con César Chávez en California, como parte del largo legado de la familia Kennedy, como activistas a nombre de los trabajadores agrícolas. ¿Qué mensaje estaban dando al venir aquí esta tarde? Que la gente quiere equidad y justicia social. Damas y caballeros, con ustedes Carrie Kennedy. Hoy no quiero dirigir mis comentarios a las personas maravillosas aquí, pero a los dueños de Publix. Los trabajadores agrícolas han ayunado por justicia y por la verdad, y han enfrentado al poder con la verdad. Seguramente, si los trabajadores agrícolas pueden ir 6 días sin comida, Publix puede proveer 0 tolerancia para el acoso sexual, puede acabar con la esclavitud y puede proveer 1 centavo más por libra. Damas y caballeros, Bobby Kennedy Jr. La lucha en la que están es una lucha no solo por aumento de salarios para estos trabajadores, pero también es una lucha contra una cultura corporativa que dice que nuestros márgenes trascienden cualquier tipo de moral. Tenemos que resistir la seducción de la noción que podemos avanzar como pueblo al dejar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas pobres atrás. Si no podemos ganar esta lucha, hemos perdido el alma de los Estados Unidos. Tal vez nosotros no vemos el fruto final de esta lucha, pero las generaciones que vienen atrás y van a poder disfrutarlo. Esto no es algo que como trabajadores estamos pidiendo de favor. Es gracias al trabajo duro de miles y miles de trabajadores en este país que la comida llega a sus mesas. Yo le pido a cada consumidor que considere el hecho de que pueden hacer algo al respecto para mejorar las vidas de los trabajadores. Si comes, estás involucrado. Todos debemos estar preocupados de dónde viene nuestra comida y quién la cosecha. Cuando pienso en los grandes problemas que este país está enfrentando y qué tan difícil va a ser resolver algunos de ellos, este no es uno.